En Málaga hay 21 nuevos positivos, 9 curados más y 8 pacientes hospitalizados, aunque ninguno en UCI, según los últimos datos de la Consejería de Salud. La Junta, contarles que asegura que los brotes de nuestra provincia están controlados. Ya saben ustedes que había 6, ahora hay 5, porque el de Ronda ya, en el que falleció un anciano, hay que recordarlo, se da por superado, y hay 3 en fase de investigación y 2 en fase de control. Hoy también hemos conocido que todos los contactos cercanos de la alumna con COVID-19 de un instituto de Benalmádena han dado negativo en las pruebas PCR. Al parecer, la chica es familiar de una de las personas contagiadas en el brote declarado en la empresa Ocio Hoteles, que la tienen ustedes en imagen, situada en el complejo comercial Málaga Nostrum, que ya suma 31 infectados. A nivel regional, Andalucía baja 2 hospitalizados por COVID-19 en 24 horas hasta los 47 y mantiene solo 5 personas en la unidad de cuidados intensivos. En nuestra comunidad autónoma hay 27 brotes activos, tras registrarse 5 nuevos en las últimas horas. La delegada del Gobierno, Patricia Navarro, que ha visitado hoy el Centro Médico de Álora, ha asegurado que todas las residencias de mayores de la provincia están libres de virus. Por cierto, la Organización Mundial de la Salud advierte de que la población no recibirá la vacuna antes de la primera parte de 2021. La OMS explica que hay que ser realista y que es imposible acelerar el proceso. Y es que la futura vacuna tiene que ser segura y efectiva para toda la población. Si no, no podemos considerar que estamos libres del virus. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les damos la bienvenida a Salud y Bienestar desde este entorno mágico que es el restaurante Montana, aquí en el Compás de la Victoria, en este jardín, en esta terraza donde nos encontramos estupendamente. Vamos ya a saludar a nuestro primer invitado, es el doctor Francisco Ariza. ¿Qué tal? Paco Ariza, que es como le conocen. Él es coordinador de sanidad del PSOE de Málaga y también es médico de familia en el Centro de Salud de Los Boliches. Paco, enseguida vamos a hablar, pero antes vamos a ver un mensaje que ha enviado el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, que insiste a través de sus redes sociales sobre la importancia del distanciamiento social y el uso de mascarilla. Por cierto, que ya el Club de los 27 países de Europa ya lo hacen como obligatorio. Hay que tener distanciamiento social y hay que usar la mascarilla de forma obligatoria. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Mira, nos están hablando de la nueva normalidad. Bueno, un palabrón. Pero fijaros lo que trae eso. Es cuando queremos volver a ser normales, es cuando tenemos riesgo. Por ejemplo, casi la mitad de los brotes ocurren en reuniones familiares, en reuniones de amigos, de muy conocidos, en funerales, en bodas, en bautizos, cuando queremos ser normales. Por ejemplo, imaginad los sanitarios, cuando están trabajando en la UBI, en la UCI, en las unidades de respiratorio, todos están protegidos. Sus máscaras, sus guantes, su EPI, su traje de uso, nunca se contagian ahí. ¿Sabéis dónde se contagian? Los compañeros, cuando salen a desayunar, se quitan la mascarilla, se reúnen en el bar, en la cafetería del hospital y se contagian. Es decir, cuando queremos volver a la normalidad es cuando nos contagiamos. ¿De acuerdo? Cuando vamos a la discoteca, todos hemos ido a una discoteca, nos contagiamos. Cuando queremos ir a una fiesta, nos contagiamos. Cuando queremos reunirnos con las familias, con amigos íntimos, que creemos que eso ahí no, nos contagiamos. Y si somos sanitarios, cuando levantamos la alerta la tenemos en el hospital, en el puesto de trabajo, nos contagiamos. Tened cuidado. La nueva normalidad no es normalidad. Usar la mascarilla siempre, la distancia social, la higiene de manos, no nos podemos fiar. En la nueva normalidad es donde nos contagiamos. Buen día a todos. Bueno, pues ahí estaba alto y claro, hay que utilizar protección y los entornos familiares ya está claro, incluso desde el Ministerio de Sanidad ya se habla incluso de una segunda ola, que de momento está controlado, pero sí es cierto que en otras provincias españolas se están disparando los contagios, incluso ha habido regiones que han tenido que dar un paso atrás y pasar a esas fases que todos ustedes seguro que tienen en la memoria de confinamiento. Doctor Paco Ariza. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, como médico, primero preguntarle cómo ve usted esta situación que estamos viviendo, un poco preocupante, imagino, ¿no?
Hombre, es una situación excepcional, situación que nos ha pillado un poquito de improviso. Los países occidentales, hablemos España, estaban muy acostumbrados y digamos que a tratar patologías crónicas, el personal sanitario estaba ya muy, digamos, habituado a la patología crónica, y a la patología infecciosa se la había ido perdiendo un poquito el miedo. Hay que tenerle respeto, no hay que tenerle miedo, pero hay que se la haya ido perdiendo. Y entonces eso es lo que ha hecho que nos haya pillado un poquito desprevenidos en muchos aspectos. Primero, en medidas de protección, aunque bueno, en un hospital cuando entra un paciente infeccioso, efectivamente hay un aislamiento y un tratamiento, digamos, distinto, pero en general en los servicios de urgencia, en los centros de salud, digamos, se producía generalmente una mezcla de pacientes, tanto con infecciones como pacientes crónicos, y eso ha hecho que nos haya pillado un poquito desprevenidos, lo cual ahora mismo la alerta está. La conclusión que hay que sacar desde mi punto de vista en ese aspecto es que las infecciones están ahí, los agentes biológicos están ahí y en cualquier momento pueden producirnos una infección. Generalmente nosotros estábamos un poquito alerta cuando, por ejemplo, cuando llegaba la época de gripe, el virus de la gripe, ya estábamos un poquito, pero tampoco habíamos montado, digamos, en los centros sanitarios circuitos aparte para los pacientes infecciosos. Yo espero que esto no haya servido de lección, que los centros sanitarios monten circuitos aparte, es decir, de pacientes infecciosos, y que no haya una mezcla de pacientes infecciosos, sean del tipo que sean. Y además, otra cuestión importantísima en ese aspecto es que se fomente lo que llamamos salud pública. Nos ha pillado también un poquito en desmantelado en cuanto a medios, sobre todo humanos, por ejemplo, epidemiólogos, rastreadores de patologías infecciosas. Entonces, ahora mismo digamos que el sistema sanitario se tiene que armar de ese tipo de profesionales, porque es importantísimo, la salud pública es importantísima dentro de un sistema sanitario, y la salud pública se le ha ido quitando importancia de hace tiempo, quizás debido a que, digamos, estábamos confiados y que la patología infecciosa no era muy frecuente, y la que había la teníamos controlada, alguna con vacunas, por ejemplo, como el sarampión, la varicela y tal, pero esto nos ha llevado a una situación excepcional producida por un agente biológico que nos ha pillado, digamos, de improviso. Me gustaría preguntarle, doctor, como coordinador del sector de salud del PSOE en Málaga, ¿no? Y en ese grupo de trabajo también del Congreso, me gustaría saber, porque ahora mismo las competencias son de la Administración Autonómica en cuanto a sanidad, que lo han sido siempre, vamos a aclarar eso también, pero ¿está la Junta de Andalucía preparada para una segunda ola que parece cada vez más inminente? Porque hay que recordar que este buen tiempo pues ha hecho a lo mejor que la carga vírica baje un poquito, más asintomáticos, pero no sabemos qué va a pasar cuando llegue septiembre, cuando llegue octubre, en plena campaña de la gripe. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, efectivamente, vamos a ver, las competencias están transferidas, y las competencias en salud y en sanidad son de la Junta de Andalucía. Lo que ocurre, como he dicho antes, que la salud pública, lo que es salud pública, que ha estado un poquito dejada, debería ser competencia del Estado, y el Estado no tenía que. De hecho, en el estado de alarma, digamos, la Administración Central, el Estado ha centralizado para controlar, y se ha hecho, digamos, con el control. ¿Por qué? Porque era un tema de salud pública, era un tema sanitario que afectaba a toda la población, y había, digamos, que parar la expansión de la epidemia o de la pandemia, como quieras llamarle. Ahora la competencia vuelve a estar en manos de las comunidades autónomas. En su momento se ha pasado muy mal los centros sanitarios porque la dotación, digamos, de medidas de protección no era la adecuada. Y se ha pasado muy mal hasta el punto de que en los centros, digamos, el personal sanitario, bueno, el personal en general que trabaja en los centros, se ha tenido que habilitar distintas formas para, digamos, hacerse con equipos de protección medianamente. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en el centro de los boliches, las mascarillas y los gorros de protección la han elaborado el personal de allí. Claro.
al principio, desde ese punto de vista. La epidemia nos ha enseñado de que hay que hacer ciertas cosas y efectivamente ahora mismo los centros de salud en general mantienen el doble circuito, bueno, mantienen un control de accesibilidad lo primero, mantienen un circuito de respiratorio, con lo cual los pacientes potencialmente infecciosos pasan por un circuito aparte, que yo opino, desde mi punto de vista, que esos circuitos habría que mantenerlos y no mezclar pacientes potencialmente infecciosos con pacientes no infecciosos. Los servicios de epidemiología se han reforzado también los servicios de, digamos, de medicina preventiva, y digamos que ahora mismo estamos más alerta. ¿Estamos preparados para un segundo brote? Estamos más preparados que anteriormente. Hasta que no se produzca el segundo brote, no sabemos si realmente tenemos todos los medios. Ahora mismo el sistema sanitario en general, y en Andalucía particularmente, afortunadamente en Andalucía, digamos, la incidencia de la epidemia no ha sido tan importante como en otras comunidades, y digamos, pero ha puesto a prueba, digamos, al sistema sanitario y sobre todo a sus profesionales, que son los que han estado dando la cara. Pero pese a que la incidencia no ha sido, disculpe que le interrumpa, pero pese a que la incidencia no ha sido en número de víctimas o en número de contagios, por decirlo de alguna manera, tan alta como en otras regiones del país, sí es cierto que, por ejemplo, el personal sanitario sí ha sido uno de los más infectados y, de hecho, el colapso sanitario se calcula que ha podido causar hasta 600 fallecimientos de COVID en Andalucía. Efectivamente. Entonces, claro, preocupa muchísimo que este colapso sanitario, lógicamente, no nos va a pillar tan desprevenidos como la primera vez, pero lo cierto es que los sindicatos están en pie de guerra con manifestaciones porque dicen que no creen que estemos preparados para hacer frente a una nueva ola. Creo estamos mejor preparados que cuando, digamos, finales de febrero. Es decir, yo te puedo decir que a finales de febrero, día 27 de febrero, yo tuve conocimiento de los 3 primeros casos que hubo en Fuengirola y 4 en Marbella. Fueron el 27 de febrero. Fíjate tú que el estado de alarma se puso a mediados de marzo. Y en esa semana no había. Es decir, ¿por qué se han afectado tantos sanitarios? Porque las medidas de protección no eran las adecuadas. Los sanitarios han hecho frente al virus con medios muy precarios. Actualmente yo quiero pensar que la Junta de Andalucía, que es la que tiene las transferencias, ahora mismo dispone de un stock suficiente de equipos de protección, los circuitos se han montado aparte y que tiene suficiente equipo de protección en prevención de una segunda ola. Esperemos que esa segunda ola sea, digamos, menos agresiva que la primera, que no colapse el sistema y sobre todo que no colapse, digamos, lo que son los centros hospitalarios. Es decir, que si se producen y a nivel ambulatorio, y efectivamente ahí juega un papel importantísimo la atención primaria en el aspecto de diagnosticar lo más precoz posible los casos y hacer una detección tanto de contactos y seguimiento tanto de casos como de contactos, digamos, para actuar lo antes posible. En ese aspecto, eso sí es posible que palie la falta de medios. Volviendo al tema atención primaria, importantísimo, porque ahora es, digamos, donde se viene la carga asistencial. Si primero han sido los hospitales, pues ahora sois los médicos de familia los que tenéis la difícil tarea de, pues a través del teléfono, ¿no?, que es como creo que se está haciendo ahora, lo primero es decidir qué paciente es el que puedo ver, ¿no?, el que puedo acercarse al centro de salud. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. ¿Pensáis que está funcionando bien esto? Bueno, ¿Hay usuarios que no están contentos con esta aplicación? Vamos a ver. ¿Cómo debe funcionar? Atención primaria. Atención primaria es fundamental. Cualquier sistema sanitario tiene, digamos, que basarse en la atención primaria. El sistema sanitario español es un sistema que se ha basado fundamentalmente en el hospital. Es un sistema, digamos, hospitalocéntrico, donde se empezó el desarrollo de la primaria en los años 80, pero la primaria no ha llegado a desarrollarse.
¿Y cómo se debe desarrollar y darle más importancia a la atención primaria? Esa es una de las conclusiones a la que ha llegado el grupo de trabajo del Congreso de los Diputados. Es decir, ha llegado a la conclusión de que efectivamente el sistema sanitario público es fundamental y la atención primaria tiene que ir ganando papel. Pero ese papel de la atención primaria tiene que traducirse en inversión. Claro. Si tú dices, sí, la atención primaria es muy importante, pero hay que dotarla de medios y eso cuesta dinero. Ahora mismo te puedo decir que la atención primaria del gasto sanitario recibe alrededor del 15-17% como mucho, ¿eh? La atención primaria tendría que llevar a recibir como mínimo el 33%, un tercio del gasto sanitario. Tendrán que detraer, digamos, gasto de los hospitales y otro de los aspectos que es fundamental desarrollar de cara a las epidemias en general, tanto sobre todo de infecciones, de epidemias o de patologías crónicas que también se pueden estudiar por los epidemiólogos, es la salud pública. Es que la salud pública es clave en un sistema sanitario público. La salud pública son pública de calidad, claro. A ver si yo te explico lo que es salud pública. Salud pública son las actividades que van a prevenir. El hospital está para curar y la salud pública son todas las actividades que van a prevenir. Y la salud pública y la atención primaria donde tienen que hacer más trabajo, no solamente en la curación, en la detección precoz, en el seguimiento, si hablamos del COVID, tanto de contactos como de afectados, y sobre todo en la prevención. Claro. Y es donde ¿Qué podemos hacer? Me dice usted, la salud pública, lógicamente, inversión, más profesionales, ahora, más medios, no tener que atender a la gente en 2 minutos, en fin, son demandas que llevamos escuchando años de la atención primaria, de los médicos de familia que vemos cómo están totalmente saturados. Ahora llega este problema y claro, ahora de lo que se trata es de potenciar, ¿no?, esa prevención, ¿no?, porque si no, eso es clave. Eso es lo que puede hacer la Administración. La Administración lo que debe hacer, lo que debe hacer, lo que puede y debe hacer. Articular un sistema sanitario público. Claro. Porque la epidemia, si algo ha puesto de manifiesto, es que el sistema sanitario público es el que ha soportado, en su mayoría, que los centros privados también han soportado en parte, pero en su mayoría el sistema sanitario público es el que ha dado respuesta al control de la epidemia por COVID. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos? Ahora estamos viendo, por ejemplo, imágenes, ya nos quedan apenas un par de minutos, imágenes de un día cualquiera, en una playa cualquiera de Málaga, gente que está, bueno, pues sin mascarilla porque está en la playa, va a tomar el sol, va a bañarse, pero como médico, ¿qué consejo nos puede dar? ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir? Los ciudadanos. Si hablamos de cualquier enfermedad o hablamos del COVID, de la infección por COVID, tenemos 4 cuestiones que determinan el que una persona enferme. Una es la herencia o su biología. Eso interviene alrededor de un 15%. Otro es el medio ambiente, un medio ambiente saludable, tanto social como físico o químico. Es decir, hay gente que enferma porque en su ambiente está contaminado. Eso interviene entre un 25 y un 30%. El sistema sanitario, con todo lo que nos cuesta, interviene solamente entre un 10 y un 15%. Y el otro 45 o 50% depende del comportamiento, de los hábitos, del estilo de vida de los ciudadanos. Y ahí eso sí podemos modificarlo, y ahí sí podemos intervenir, y ahí eso sí que no es caro. Y ahora se ha puesto de manifiesto que efectivamente en esta epidemia el comportamiento de los ciudadanos es clave para el control de la epidemia. Y ahí hablamos desde el uso de la mascarilla adecuadamente, hablamos de la higiene de las manos, hablamos del distanciamiento social y hablamos de la no agregación, es decir, está, digamos, puesto muy ahora mismo, se está hablando de que la epidemia se está volviendo incontrolable en ciertos sitios por los sitios de ocio, donde hay grandes aglomeraciones. Te puedo decir que es cierto porque yo lo he visto. Yo he visto. Además, eso es muy difícil de rastrear luego, ¿no?, esas personas que se contagian, porque en un entorno familiar, a lo mejor quizá para los rastreadores es más fácil, pero en un sitio de ocio,
con cientos de jóvenes, ¿cómo controlas tú eso? El rastreo ahí es muy difícil, porque, bueno, vamos a ver, al menos en este país, si hablamos desde Corea, que todo el mundo está controlado, Ya, claro. el contacto, uno de Corea que había tenido un contacto un fin de semana con 3.000 personas, los localizaron a todos, pero aquí que no tenemos ese sistema, no tenemos tampoco la cultura coreana. es muy difícil de rastrear de los contactos, y una persona que llega infectada, llega a un sitio donde hay 100 personas, y al cabo de 2 días puede haber miles de contactos. Fíjate tú, por ejemplo, la fiesta de Córdoba, de cuántos había, y ahora ya llevan estudiado pues miles de contactos. Y eso es un esfuerzo importante. Entonces, ahí el comportamiento de las personas es fundamental. Determinante la enfermedad. Tú puedes coger la enfermedad porque casualmente pase y el virus te llegue, pero tu comportamiento es clave para controlar la enfermedad. Pues con eso nos quedamos, doctor, nos quedamos ya sin tiempo, pero importantísimo tener esa conciencia, esa responsabilidad individual para sacrificarnos, pues un poco individualmente, aunque haga calor, con el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, por el bien de la comunidad y del colectivo. Muchísimas gracias. Paco Ariza, gracias, coordinador del sector de sanidad. Plan verano otro día. Otro día hablamos. Que yo venía a darle otro día hablamos del plan verano. Que son pero yo creo que es importante son lo que hemos tantas hablado. cosas de las que hay que hablar ahora con el COVID, pero otro día te invito otra vez y te vienes y hablamos también del plan verano. No, que es también... importante hablar, es decir, hemos hecho un poquito hincapié en lo que te digo, ¿no? En todo. Que, en todas las enfermedades, para que nos hagamos una idea, es decir, el sistema sanitario se está invirtiendo mucho, y el símil que yo ponía antes, lo que pasa es que la gente se ríe de cuando yo hablo algunas veces, es cuando tú tienes un precipicio y coges y construyes un gran hospital abajo. Y usted, es más fácil poner aquí una valla, un letrero, un guardia que diga usted que hay un precipicio. Si a alguien ya se le ocurre tirarse o caerse, tenemos el hospital para curarlo, pero lo suyo es prevenir para que no se caiga por el precipicio. Claro que sí. Eso es el símil que me ponía a mí mi profesor de salud pública cuando hablaba de la medicina preventiva, ¿no? Por no decir que un gramo de prevención vale como 1 kilo de curación y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso esa prevención también tiene que estar en nosotros mismos. A ver, eso está en la educación. Por supuesto. Así pues es. Muchísimas gracias, doctor Paco Ariza, coordinador de Sanidad PSOE Málaga y también médico de familia de los Boliches en Fuengirola. Vamos ya con unas imágenes de hoy mismo a las puertas del clínico, porque ha sido la 4ª jornada en la que el personal sanitario ha protagonizado las concentraciones entre los centros de todas las capitales andaluzas que se han acordado para este mes de julio, pues que piden la mejora de las condiciones laborales, salariales y asistenciales tras la ruptura de la negociación en la mesa sectorial con el Servicio Andaluz de Salud. Por parte del SAS dicen que la negociación sigue abierta, pero en cualquier caso siguen las movilizaciones y centenares de personas respaldan estas concentraciones. Y vamos ya a conocer, tenemos algunos testimonios de profesionales del Hospital Costa del Sol, en este caso es Purificación Alcalá, supervisora de enfermería, la que nos cuenta a través de esta entrevista cómo han vivido todo este periodo de COVID-19, en este caso en el Hospital Costa del Sol. Me llamo Purificación Alcalá Gutiérrez, soy responsable de unidad de enfermería y soy supervisora, responsable de unidad de enfermería de las unidades de cirugía 2100, de la unidad de traumatología que es 2300 y de la unidad de corta estancia que es 2200. ¿Cómo ha sido la gestión de tu trabajo aquí en esta planta no COVID durante la evolución de la pandemia? Bueno, pues mira, la gestión que en mi caso hemos llevado ha sido diferente desde el punto de vista de gestionar unidades no COVID, que además hemos ido agrupándonos porque las unidades COVID iban aumentando, iban necesitando cada vez más espacio, más plantas, más habitaciones, y nosotros íbamos aglutinando todas aquellas otras especialidades que no siendo COVID tenían que seguir teniendo actividad, tanto quirúrgica, en caso de pacientes operados, pacientes médicos. Entonces hemos tenido que ir ahí adaptándonos, nunca mejor dicho, a ese escenario en el cual los pacientes no eran COVID, pero había que protegerlos muchísimo del contagio, del riesgo de contagio al cual nosotros mismos estábamos sometidos. Y luego también mi perspectiva como supervisora o como responsable de enfermería, que en las guardias sí que bueno, pues estaba un poco más en contacto con el resto de las unidades y con todos los otros escenarios COVID que bueno, pues que seguían trabajando en primera línea y que en mi caso como responsable
de la guardia, pues sí que he estado más un poco en primera línea, aunque sea en esos momentos. Pues mira, nosotros hemos ido dando respuesta a todos los procesos oncológicos, quirúrgicos, que aún en el periodo de pandemia no podían demorarse. Hemos intentado no demorar las intervenciones que requerían una intervención quirúrgica. Por lo tanto, prácticamente todo lo quirúrgico oncológico o todo lo quirúrgico, gente mayor con procesos crónicos que estaban descompensados, han estado ingresados, e incluso la unidad de urología y de otorrino la subimos a 200-300 para aglutinar ahí a todos esos pacientes. Todos nuestros pacientes han sido, dentro del proceso quirúrgico, pacientes crónicos que o bien han sufrido un accidente o bien han necesitado una intervención no demorable, han estado dentro de nuestras unidades. Ha habido también algunos momentos que hemos tenido que ingresar a lo mejor alguna cosa médica, algún paciente médico que por sobrepasar la capacidad, la única unidad médica no COVID no tenía espacio arriba. Nosotros hemos sido planta de soporte en hospitalización. ¿Cómo ha sido la gestión y lo que es la comunicación con vuestros compañeros y con otras unidades en estos días? Pues mira, ha sido intensa, nunca mejor dicho, porque el personal se sentía con mucha necesidad de información y con mucha necesidad de una información serena, una información apacible dentro del contexto de teníamos que estar alerta. Yo he utilizado durante toda la pandemia una frase muy importante, había que hacerlo todo con mucha concentración, había que concentrarse a la hora de hacer las cosas, había que analizar muy bien la secuencia de los pasos que hacía para minimizar el riesgo de contagio tanto al paciente como hacia nosotros. Entonces y en el contexto del personal que ha trabajado en las unidades no COVID, sí que hemos tenido que estar muy alerta, hemos transmitido muchísimo esa pausa a la hora de trabajar, a la hora de secuencialmente hacerlo todo, de tener disponibilidad de material, de equipo, de información, de ritmo de contagio, vías de contagio. Hemos tenido que irle transmitiendo una información que no obstante llegaba por todos los medios, porque nosotros éramos un ámbito sanitario, un ámbito directamente en contacto con la salud y por lo tanto éramos una primera línea de contagio, porque es verdad que el punto de contagio podía ser cualquiera, y entonces por lo tanto teníamos que estar muy alerta, muy informados, y nosotros hemos intentado, y en mi caso hemos intentado transmitir toda la información desde todas las direcciones. Hemos estado durante todo el periodo de pandemia transmitiendo pues esa información necesaria para actuar de una manera correcta, para minimizar el riesgo y para intentar salvar esa situación con el máximo de éxito y con el mínimo de daño. Pues había mucha angustia por no poder estar en el acompañamiento. Nosotros somos además un país, y encima nuestra cultura andaluza, de máximo acompañamiento, máxima presencia, acompañamiento no por uno sino por dos. Entonces la verdad que a la gente le costaba muchísimo el tener que restringirlo o incluso minimizarlo. Hemos utilizado todos los mecanismos que hemos tenido a nuestro alcance. De hecho, en este periodo no COVID incluso hemos tenido hasta soporte tecnológico para intentar facilitar ese contacto con familiares a través de tablets y de herramientas que nos permitían hacer videollamadas para poder estar un poco más en contacto. Sí que es verdad que la gente y los acompañantes entendían el intentar minimizar la exposición por el bien del propio paciente. Ha sido muy solidario por su parte el entender que la disminución de las visitas o el aislamiento incluso de los pacientes para intentar quitar el riesgo de contagio era un beneficio. Entonces la verdad que no ha sido muy evaluado ni muy puesto en cuestión por el beneficio que ellos mismos entendían de protección hacia los pacientes. Pues bueno, mira, cuando tú ibas percibiendo esa sensación de miedo del personal, es verdad que el personal en las plantas que no han estado directamente expuestas lo que hacían era como una especie de búnker, intentaban cerrar sus espacios
para que no entrara nada que pudiera ponerlos en riesgo. Entonces cuidaban muchísimo las transferencias de pacientes, intentaban minimizar muchísimo los movimientos de una unidad a otra para no exponerse. Entonces la gestión de la emoción y del miedo por mi parte sobre ellos ha sido muy de presencia. Yo la verdad que he intentado por todos los medios que ellos sintieran que estaban bien protegidos, que estaban bien asesorados, que estaba bien evaluado el riesgo que tenían, que todos los riesgos que en su entorno estaban controlados y que por lo tanto podían seguir trabajando con garante y que no había nada que se les escapara de su práctica diaria que los expusiera o los sobreexpusiera. De ahí que incluso eso tenían que luego ponerlo en práctica en su vida privada. Cómo se movían aquí, cómo se protegían, cómo utilizaban mascarillas, si hacían de manera sistemática una higiene de manos, tenían que saber que eso lo tenían que llevar a su ámbito personal. Entonces la verdad que yo creo que el personal de estas plantas no COVID ha ido gestionando todo ese miedo, quizá también por esa no exposición tan directa, de una manera más como poco a poco, no ha tenido que enfrentarse como en el resto de otras unidades de una manera directa y de golpe, pero yo creo que han sido muy serenos y por mi parte yo creo que lo han llevado bastante bien. ¿Alguna anécdota, algún recuerdo, alguna experiencia que vayas a recordar siempre de esta situación? Mira, yo tengo una personal que va asociada no tanto a unidades no COVID como a la experiencia que como responsables de enfermería, nosotros somos responsables de enfermería en La Guardia, somos responsables de todo el centro, ¿no? Nos quedamos un supervisor toda La Guardia. Nosotros tuvimos un incidente en una de las guardias, tuvimos una avería en la cual tuvimos que hacer un traslado de todos los pacientes de un espacio de urgencias a otro, y la verdad que fue no solamente intenso por el momento que era, pues porque eran pacientes en sospecha de COVID, sino que había que trasladarlos a otra unidad, y ciertamente fue una cosa llamativa la predisposición de todo el mundo a la hora de hacer de personal no solamente sanitario, sino el no sanitario. Limpiadora, personal de mantenimiento, personal de otras áreas, personal de seguridad. Quiero decir que ha sido una experiencia súper enriquecedora para todos el encontrarnos, ¿no? El encontrar ahí una verdadera vocación de sanidad, de salud, de atención, de cuidado en los momentos extremos y más difíciles que en esta pandemia se han puesto muy sobre la mesa y que hemos tenido mucha oportunidad de ver. Una recomendación para la población que ya está inmersa en la nueva normalidad. Bueno, estamos todos ahí un poco como sorprendidos de que verdaderamente el humano es muy fácil de recuperar la normalidad y casi que de olvidar todo lo que ha pasado. Yo en mi contexto habitual, tanto el personal como en mi contexto de familia, siempre les invito a pensar que las actividades que cada uno hace se basan en la individualidad de lo que cada uno hace. No puedes esperar que otro ponga muchas medidas para que yo, no, la individualidad es la que construye y la que hace que todo funcione. Entonces yo creo que todos debemos de ser muy conscientes de garantizar el mínimo de riesgo en el contagio en nuestro ámbito, recuperando la normalidad que vamos a encontrar en toda nuestra vida, pero sabiendo muy bien que, bueno, pues que tenemos que minimizar el riesgo, haciendo, bueno, pues todo lo que las recomendaciones todos lo sabemos en todos nuestros ámbitos y en todos nuestros momentos de la vida, tanto personal como de trabajo. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ven muy interesante pues cómo han vivido, ¿no? Desde el Hospital Costa del Sol toda esta crisis sanitaria. Hablamos ahora con el doctor Agustín Hernández, jefe de hematología de Quirón Salud, y es que el Hospital Quirón Salud dona sangre y plasma inmune para el tratamiento del COVID-19, el plasma de los curados. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien y gracias por invitarme a participar aquí en vuestro programa. Buenas noches. Bueno, contarme un poco en qué ha consistido esta campaña, esta gran campaña de donación de sangre que habéis llevado a cabo.
Bueno, inicialmente es una medida más que pone de manifiesto el compromiso de Quirón Salud Málaga con el uso racional de la sangre. La sangre es un tesoro, no se puede fabricar, no se puede comprar. Dependemos de la generosidad de los malagueños, malagueñas y de los habitantes en general para que vayan, donen y poder utilizar esa sangre. Y desde Quirón queríamos poner nuestro granito de arena favoreciendo una donación cercana en el hospital y poniendo todos nuestros medios para poder ayudar, como digo, a aumentar las reservas de sangre que en este tiempo siempre hace falta. Además, bueno, pues se ha demostrado, ¿no?, que el uso, ¿no?, de anticuerpos puede contrarrestar la infección, ¿no?, por COVID en pacientes en fase aguda y evitar, ¿no?, así, ¿no?, el Correcto, es desencadenamiento, correcto. ¿no? Esta donación exactamente no ha sido dedicado a eso, pero sí se sabe ya desde hace muchos años que el uso del plasma, que es una fracción de la sangre de pacientes que han pasado ciertas enfermedades infecciosas, puede servir como tratamiento, como inmunización pasiva, que se llama, para tratar a pacientes más adelante. En este caso, a los pacientes que habían pasado COVID con una serie de requisitos, los hemos derivado al Centro Regional de Transfusión Sanguínea para que les extrajeran plasma y poder disponer de él, almacenarlo, para que en caso de que haya pacientes que vuelvan a necesitar tratamiento para el COVID, en determinadas circunstancias, poder disponer de este suero, que sí que es un tesoro, para poder tratarlo y sobre todo para tratar los casos más graves. Es importante poner el acento en que es seguro donar sangre, porque hay muchas personas que, bueno, puede entrar dentro de lo normal, que de hecho ha habido muchísimas personas que incluso durante toda esta crisis han tenido miedo incluso de acercarse a un centro hospitalario, algo que ya pues desde toda la profesión sanitaria habéis hecho hincapié en que es seguro en los centros hospitalarios, que no hay que tener miedo, que se puede sufrir cualquier o una enfermedad crónica o vete tú a saber por no acudir al médico, ¿no? Pero poner también el acento, me gustaría, por favor, en que es seguro donar sangre, que no hay ningún tipo de riesgo de contagio. La verdad es que yo puedo hablar de Quirón Salud Málaga, se han establecido circuitos de seguridad para que ningún paciente o para minimizar al máximo los riesgos de contagio y el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, con el que trabajo estrechamente, sé que han puesto unos protocolos en marcha para garantizar esa seguridad de los donantes, ¿no? Que es lo primero, que los donantes se sientan seguros y a partir de esa seguridad total construir para poder obtener estos recursos sanguíneos, estos derivados hemáticos que nos puedan ayudar a tratar a pacientes de COVID. Y, bueno, no solo de COVID, también con la transfusión en general a cualquier paciente que pueda necesitar un hemoderivado. Hemos hablado durante estos meses que han pasado en los que, bueno, hemos tenido que estar confinados, el descenso, ¿no?, de los accidentes de tráfico por el confinamiento, pero ahora, pues desgraciadamente, vuelven los coches a las carreteras. Vuelven a ser más necesarias que nunca las donaciones de sangre porque se incrementan el número de accidentes, ¿no? Sí, se incrementa la población en la provincia de Málaga y luego hay una serie de patologías que no disminuyen, da igual que haya COVID que no lo haya, son los pacientes oncológicos y oncohematológicos. A nosotros que tratamos leucemias agudas, linfoma, mieloma, se hacen trasplantes de médula, todos esos pacientes, eso no se puede parar por el COVID, ¿no? Y las necesidades de sangre se han mantenido constantes. Entonces, yo creo que hay que darle un gran aplauso tanto al Centro Regional de Transfusión Sanguínea como a los malagueños y malagueñas que a pesar de todos los pesares han seguido yendo a donar en esta época tan difícil. Me gustaría, estamos viendo ahora imágenes generales del hospital Quirón Salud, y me gustaría preguntarte cómo habéis vivido vosotros todo este periodo de crisis sanitaria. Bueno, y cómo lo seguís viviendo, porque esto parece que no ha terminado, desgraciadamente. No, por desgracia, como ha dicho el compañero, pues esto no ha terminado y la prevención sigue siendo uno de los pilares fundamentales. En el hospital, la dirección se ha volcado en crear, como digo, protocolos
para poder tratar de la manera más segura a los pacientes y romper el miedo, pero romper el miedo dando seguridad y seguridad real. Ha sido una época dura para todos los compañeros, desde la cocina, la limpieza, de la gente de los mostradores, a los médicos, enfermeros. Todos hemos tenido un estrés, todos tenemos familia. Yo tengo 2 niños pequeñitos. Cuando volvías del trabajo siempre tenía cierto miedo, ¿no? Pero en nuestro centro la verdad es que no nos ha faltado de nada. Hemos tenido mucha colaboración de nuestra territorial, nuestro corporativo de Madrid nos ha provisto prácticamente de todo lo que hemos necesitado y la verdad es que el trabajar con seguridad y con medios ayuda. Pues muchísimas gracias, doctor Agustín A vosotros. Hernández, jefe de hematología de Quirón Salud, y enhorabuena por esa campaña, que eso siempre Gracias. está muy bien, este tipo de iniciativas. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Un abrazo y muchas gracias a vosotros y por supuesto animar a todo el mundo que nos esté viendo que la donación de plasma anti-COVID es importante, la donación de médula lo es, pero donando sangre salvamos vidas a diario. Así que todo el que pueda, por favor, ir a donar. Pues con Gracias. ese mensaje nos quedamos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y vamos a hablar ahora de las personas mayores, de las personas más vulnerables. Esta semana mismo pues se han empezado ya a suministrar las mascarillas por parte de la Junta de Andalucía para los mayores, para los pensionistas, también para las personas que tienen algún tipo de patología grave que se agrava además con el COVID-19. Vamos a ver este reportaje, que hemos acudido a una farmacia hoy mismo para ver esas mascarillas. Enseguida volvemos porque tenemos que hablar de las residencias y lo vamos a hacer con un representante de jubilados y pensionistas de Málaga. En principio ya un poco no teníamos nada de información, recibimos las mascarillas el martes por la tarde y desde ayer las estamos repartiendo. Ahora mismo hemos tenido un lote de 62 mascarillas que nos quedarán como unas 10 o así, pero próximamente vamos a recibir más. Ayer vino muchísima gente que se había enterado por la tele, por la radio, pero mis clientes habituales realmente a casi ninguno se lo he dado todavía, o sea, así mucha gente de paso. Y nos haría falta bastantes más. Yo sé que no han aparecido a la gente, le ha aparecido directamente, no han tenido que llamar al médico ni nada. Entonces le aparece como su medicación normal, nosotros lo dispensamos como una caja de aspirina, paracetamol, exactamente igual, y desaparece ya no ellos no pueden ir a otra farmacia y volver a sacarlas, ya es como ya se sabe que se ha dispensado las mascarillas. La gente viene preguntando que dónde está su mascarilla de la Junta y está súper feliz con que le den las mascarillas gratis, por lo menos 3. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Juan Manuel Fernández de la Federación Sindical Mundial de Pensionistas y Jubilados. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estábamos, no sé si lo has visto, haciéndonos eco un poco de esa noticia, ¿no?, del reparto de mascarillas de la Junta de Andalucía. Son 3 unidades en un paquete que se dan a mayores de 65 años. Ha comenzado por los más mayores de 80 años, luego de 70, 65 y también a personas jubiladas y a personas que por lo que sea tienen algún tipo de enfermedad que se pueda agravar, ¿no?, con este COVID-19. No sé cómo veis vosotros esta medida. Sí, la medida la vemos bien, o sea, lo que pensamos es que había que repartir masivamente porque con 3 mascarillas igual pues no hay suficiente, ¿no? Eso te iba a preguntar porque hay muchas dudas entre la población. Se supone que estas mascarillas son quirúrgicas, son de un solo uso, con lo que no se entiende muy bien si es que luego va a haber otro reparto o cómo hay que utilizarlas. Claro, no sabemos nunca. Ya. El problema es que nunca te informan de lo que van a hacer, sino que lo hacen como una cuestión propagandística más que otra cosa, ¿no? Ya. Y yo creo que el problema no termina ahí. El problema, esto no es una cosa de propaganda, esto es un problema muy serio y además con un peligro verdadero, o sea, lo hemos visto en todos los muertos, que han sido los mayores mayormente, ¿no? Sí. Que ahora está la juventud, porque la juventud tampoco está haciendo todo lo cometida que debe de ser, pero que estamos viendo que los casos son mayormente para la gente mayor, ¿no? Y yo creo que la gente mayor, que además las pensiones no son ninguna gran cosa en la mayoría, o sea, pues yo creo que deberían de dar más mascarillas, ¿no? Claro. O sea, porque un gasto de €1 para cada día, o sea, eso no es posible, porque o mascarilla, eso es como la cuestión de la medicina. La medicina que hay que pagar también es un problema grave, porque no te tienes que decidir o comes o mascarilla o medicinas, ¿no?
Estamos No viendo puedes poner el también... ventilador, no puedes poner la estufa Ya. en invierno, no puedes tener las luces encendidas, tienes que cuidar de todo al mínimo, porque con 600, 800, 700 euros es imposible vivir, es imposible por mucho que quieran. Yo que lo probara algunos de los que están, que cobran, que se ponen unos sueldos de 70.000 o de 60.000 o de... Incluso el nombramiento que había últimamente para el gerente del Limasan de 110.000 euros. O sea, eso es desde luego un abuso cuando dicen que no hay dinero. Dinero hay, lo que no hay es voluntad de cómo repartirlo. Bueno, pues sin duda es importante estar al lado de las personas más vulnerables y además los mayores lo son, porque hay que recordar que han sido las principales víctimas Claro. de esta pandemia. De hecho, no sé la cifra exacta porque yo creo que no la sé ni yo ni la sabe nadie, pero lo que está claro que cerca de 20.000 personas mayores han muerto por COVID-19 en las residencias de toda España. Estamos hablando de una cifra muy alta que podría ser muy superior, porque está claro que no se ha contabilizado la cosa como se debiera, ¿no? Sí, porque las comunidades autónomas han dado una cifra, después el gobierno ha dado otra, pero además hoy hemos tenido una moción en el ayuntamiento para que se investigue eso, la Junta de Andalucía, y el PP y Ciudadanos han puesto los problemas de que en Andalucía es donde menos muertos ha habido, ¿no? O sea, que nos conformemos de alguna manera, porque aquí no ha llegado a 600 muertos según sus cuentas, ¿no? Y yo digo que un muerto ya es mucho, ¿no? Por falta de la sanidad, que la sanidad está precaria y que sigue estando precaria, en cualquier momento que haya un brote fuerte, estamos otra vez en las mismas, ¿no? Y Oye, eso, desde luego... te quería preguntar, Juan, también que es de actualidad, porque hoy mismo la delegada del Gobierno en Málaga, de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, ha visitado Álora y ha comentado allí que las residencias de Málaga, de la provincia de Málaga, están libres de COVID, que no hay ni un solo caso de COVID. No sé si tú tienes alguna información más al respecto. Hombre, es que ahora mismo puede ser que no haya ni un caso, ¿no? Pero la cuestión no está en que no haya ni un caso ahora mismo, sino en los casos que ha habido y los que pueden venir si sigue la cosa así. Y el problema no está en que nos dicen que las residencias no son para que tengan médicos ni nada. Las residencias de mayores deben de tener unos servicios para que puedan cubrir a las personas que están allí. O sea, que tiene que tener médicos, enfermeras, sanitarios, de todo. O sea, tienen que tener unos servicios mínimos, por lo menos, que no lo tienen siquiera. Y yo creo que eso, por mucho que ellos pregonen, todo el mundo sabe. Yo me muevo entre la gente mayor porque nos concentramos, hablamos en los barrios y la gente lo siente. Lo que pasa que después, bueno, pues la gente parece ser que se olvida un poco a la hora de otras cosas, ¿no? Ya. La Fiscalía, ¿qué piensas o qué pensáis tú que representas a tantos mayores del papel que juegan los juzgados, la Fiscalía? Porque mantiene abiertas muchísimas investigaciones, ¿no?, de lo que ha pasado en las residencias, pero ¿es suficiente? ¿Os sentís de verdad defendidos por la Fiscalía o pensáis que se podía hacer algo más? Yo, sinceramente, yo no me siento, ni creo que se sientan la mayoría de los jubilados defendidos por las Fiscalías, ¿no? Porque el problema no es la Fiscalía, sino el problema es el sistema que tenemos, ¿no? Es un sistema que, bueno, vemos como la justicia actúa contra la gente más pobre y contra la gente más rica, ¿no? Y cuando vemos a un rico que lo están investigando, pues nos alegramos mucho. Estamos viendo ahora lo que estamos viendo, ¿no? Pero que la Fiscalía, yo sinceramente creo que no va a llegar a ningún sitio si no se le presiona y si no se lucha en la calle. Y nosotros estamos porque se abra los expedientes y se sepa toda la verdad. Y vamos a seguir luchando independientemente de las pegas que nos pongan el gobierno de turno o el PP o el PSOE o Ciudadanos o quien sea. Porque ellos defienden a una gente que nosotros tenemos que defender a otra gente, ¿no? Y esa gente es la gente más pobre de los pensionistas y jubilados,
Porque claro, el que tiene la paga máxima no está con nosotros. Nosotros está la gente que tiene una paga mínima, y que tiene una paga que no puede llegar a final de mes. ¿Tú crees, Juan, perdona que te interrumpa, es que nos quedan pocos minutos y no quiero que se me olvide? Conocíamos hace unos días que se va a aprobar una nueva residencia de mayores de 150 plazas junto a Carlos Haya, ¿vale? Sí. ¿Tú crees que con todo esto que ha pasado es un buen momento para que las administraciones, diferentes administraciones, se planteen, antes de conceder estas licencias, antes de abrir nuevas residencias, que haya un control real en estos sitios? Porque es que hemos sabido a raíz de todo esto que hay algunas que incluso están gestionadas por fondos buitre. Claro. Pero es que en los fondos buitre ahí hay mucha gente metida que no sabemos los nombres. O sea, y entonces esto también entra dentro de lo que yo digo, la propaganda del sistema, ¿no? O sea, esto es propaganda, todo es, digamos, como el que diría bla, 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 ¿no? O sea, no son cosas que ellos van a controlar. Aquí, por ejemplo, en una época determinada se abrieron los multicines que había ahí cerca de la estación de autobús de tren, y se abrieron sin licencia y sin nada. ¿Por qué? Porque el capital manda más que los políticos. Porque los políticos no sirven, nada más que sirven al sistema y se callan. Ya. Y eso lo hemos visto en el pleno de esta mañana, en los discursos que han dado los políticos. Son políticos que no están por solucionar problemas, sino por solucionar el dinero, cómo se reparte para los ricos, no para otra cosa. Si las residencias deben de ser nacionalizadas y deben de tener médicos y deben de tener enfermeras, eso no es una cosa que nosotros lo digamos por decir, pero esto es un problema mundial en todos los países del mundo. O sea, lo estamos viendo. Además, Juan, que es perdona que te interrumpa, Juan, además, Juan, que la reflexión que hay que hacer es que es un problema que va a ir a más, porque la población vamos envejeciendo todos. Claro. Y claro, esto es un tema que hay que controlar, porque no podemos a esas personas que han luchado tanto, que han sacado el país adelante y que ahora el final de sus vidas sea con tanta incertidumbre y que sean unos números y que sean solo unas cuentas bancarias, ¿no? O sea, esa deshumanización, ¿no?, que estamos viendo hacia las personas mayores, la verdad es que es preocupante, ¿no? Es bastante preocupante. O sea, es bastante preocupante porque ahora también está la incertidumbre de que si congelan las pensiones, que si no suben las pensiones, o sea, y eso va a depender de con quién negocie el gobierno los presupuestos generales del Estado. Pero nosotros, de todas maneras, como decimos, que gobierne quien gobierne, vamos a estar en la calle, porque vamos a defender los derechos de los pensionistas, porque nosotros queremos que pongan la pensión mínima, que tampoco es tanto, en 1.084 euros, que eso no es ninguna gran cantidad, o sea, con lo que sube el nivel de vida y con lo caro que están las cosas. O sea, pero es que consideramos que eso es el mínimo para poder medio vivir, o sea, poder poner la estufa en invierno, poner ventilador en verano y poder encender la luz, que es que hay casas que no pueden poner el ventilador ni pueden, y poner el ventilador significa que te tienes que quitar de comer un día, seguramente, ¿comprendes? Ya. Y eso es lo que ellos no se dan cuenta todavía o no quieren darse cuenta. Pues Juan Manuel Fernández, muchísimas gracias por esa lucha que lleváis ahí siempre para defender los intereses de los pensionistas y los jubilados, en este caso pues malagueños. Un abrazo fuerte, Juan, gracias. Muchas gracias, igualmente. Salud a todos. Saludos. Salud, gracias. Bueno, pues ya es que nos quedan un par de minutos para despedir el programa, pero lo queremos hacer como siempre, pues dedicando a temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la fauna, con la flora, y mirar qué iniciativa más bonita. Se presentó además esta misma semana en el Ayuntamiento de la capital, es la segunda edición de la aventura trashumante entre lobos y mastines. Se va a desarrollar en los próximos días entre los municipios leoneses de La Cueta y Bavia, aunque va también a pasar algunas de las zonas por Asturias. Como ya ocurriera en 2019, 5 menores que han superado un cáncer designados por la Fundación
olivares van a formar parte de una expedición liderada por el explorador Manuel Calvo. El grupo va a recorrer rutas empleadas en el pastoreo de la zona, donde los mastines protegen a los rebaños de los lobos a lo largo de la travesía. Es una actividad que busca transmitir que se debe proteger la riqueza cultural y natural, que son parte de nuestras raíces, confirmando una vez más que el perro, además de un animal de compañía, es todo un mito que sigue muy vivo hoy en día. Es una iniciativa que además ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga. Con estas imágenes nosotros nos despedimos deseando a la expedición todo lo mejor por tierras del norte de España en esta iniciativa tan bonita de transhumancia entre lobos y mastines por el norte. Pues con estas imágenes nos despedimos hasta el próximo jueves. Adiós.